Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a ver cómo se crean las tablas de contenido dentro del Word 2010. Una tabla de contenido es un elemento, es una herramienta que trabaja en base a vínculos y que funciona en el Word trabajando como una referencia para poder ubicar de forma cronológica en mi documento, de forma secuencial en mi documento, donde se encuentran ubicados determinados títulos. Una tabla de contenido, a diferencia de un índice, va a estar generalmente en la parte superior del documento, aunque bueno, esta regla no es una regla, es una regla fija. Eso va a depender del gusto de la persona que lo esté utilizando, y lo interesante de esto es poder agilizar los procesos. Entonces, ¿cómo vamos a crear una tabla de contenido? Para poder crear una tabla de contenido tenemos que tener tenemos que llevar tres siguientes pasos. El primero, crear las marcas. El segundo, ubicar dónde quiero que se encuentre mi tabla de contenido. Y el tercero, activar la herramienta. Entonces, en este caso yo tengo aquí este documento que me va a servir para poder hacer los ejemplos. Vamos primero entonces a crear las marcas. ¿Cómo creo las marcas? Primero señalo, si ya tengo el documento creado, señalo qué es lo que yo quiero que tome como parte de un título. Una vez que lo tengo señalado, en el tab de referencias, en el grupo tabla de contenido, le voy a decir que esto va a ser un título, por lo tanto va a estar trabajando a un nivel 1. Si a este nivel 1 yo le defino un nivel 2, lo que va a hacer es que va a tomar ese nivel 2 como un subtítulo del 1 inmediato anterior. Es decir, si a este de aquí yo le digo que va a ser un nivel 2, entonces le estoy diciendo, este es un subtítulo del que tú tienes en la parte de arriba, ¿sí? Si yo declaro otro subtítulo, o más bien si yo quiero declarar un título interior a este nivel 2, lo puedo marcar y le voy a decir que este va a estar trabajando, por ejemplo, a un nivel 3. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Este va a ser un subtítulo del nivel 2 anterior. Eso es lo que se le llama el anidamiento. Quiere decir entonces que yo puedo crear hasta 9 diferentes niveles de anidamiento, que son los que me permite el Word, aunque por default aquí yo solamente pueda visualizar 3, el Word me permite trabajar hasta 9 diferentes niveles. Si yo verifico cómo se están viendo mis textos, por ejemplo, si pongo el cursor aquí donde dije que era nivel 1, voy a ver que en el tab de inicio, en el grupo de estilos, me va a marcar por default el título 1, es decir, me está tomando por default el estilo 1. Y en este de acá, que yo marqué como 2, por default, aquí en este de acá, por default me va a decir que está tomando el estilo del título número 2. Lo mismo pasa en este de acá. Si yo pongo el cursor ahí, me está diciendo que por default está tomando el estilo del título número 3. ¿Qué quiere decir? Que hay dos formas diferentes de definir cuáles van a ser mis elementos de una tabla de contenido. La primera, desde el tab de referencias, grupo tabla de contenido, en agregar el texto, o desde el tab de inicio, grupo de estilos, indicando cuál es el nivel con el que está trabajando. De hecho, como podemos ver aquí, es donde se ve que podemos llegar hasta el nivel 9. ¿Sí? Vamos a continuar creando algunas otras marcas para poder ver el ejemplo. Este de acá ya sería un subtítulo del título de arriba, del título general. Entonces este le voy a decir que va a ser de nivel 2. Continúa un poco más abajo. Este de aquí también le voy a decir que es de nivel 2. Lo marco. Y vamos a crear un nivel 1, creo que ya viene más acá adelante el siguiente título. Aquí está. Voy a decirle, por ejemplo, esto va a ser otra vez un nivel 1 y este va a ser el primer nivel 2 de ese nivel 1. ¿Sí? Ya con esto tengo creadas yo todas mis marcas. Entonces ahora, para poder activar la herramienta, voy a ubicar el cursor donde quiero que se aparezca esa herramienta. En este caso lo voy a ubicar en esta parte de aquí, en la primera hoja. Para activar la herramienta lo puedo hacer directamente desde el grupo tabla de contenido, tabla de referencias, con esta opción, tabla de contenido. Si yo le doy clic aquí, me va a presentar los dos formatos tradicionales que existen, y sobre de ellos yo voy a poder elegir el formato que más me parezca, o en su momento, como viene aquí, puedo crear formatos preestablecidos, puedo crear formatos personalizados. Ahorita vamos a manejar aquí el formato tradicional, lo activo. La computadora, el sistema me hace un barrido sobre todo el texto, ubica dónde tengo yo señalados mis marcas y automáticamente me genera la tabla de contenido de acuerdo a las marcas que yo creé. ¿Dónde está lo interesante de todo esto? Que si en un momento determinado yo tengo que alterar mi documento o agregar más marcas, puedo hacerlo y bastará con actualizar esta tabla de contenido para que funcione. Es decir, voy a crear unas marcas más abajo, nos quedamos por acá. Aquí está, nos quedamos en esta parte. Voy a crear marcas a partir de esta parte. Voy a decirle que esta de aquí también va a ser un nivel 2. Esto también va a ser un nivel 2.
Voy a decirle que esta de aquí va a ser un nivel 3 porque está dentro del anterior. Y voy a decirle que esta de acá va a ser otra vez un nivel 2. Con esto lo que hice fue alterar el contenido de mi tabla porque agregué más marcas. Sin embargo, si yo visualizo cómo se encuentra la tabla de contenido en este momento, voy a ver que no ha cambiado nada de lo que yo tenía hace un momento. ¿Cómo hacer para que entonces me lo pueda tomar y me lo pueda actualizar? Coloco mi cursor dentro de la tabla de contenido y en el tab de referencias, grupo tabla de contenido, viene la opción para actualizar la tabla. Si yo le digo actualizar la tabla, me va a presentar dos diferentes opciones. Primero, ¿quiero que me actualice solamente los números de página de lo que ya existe o quiero que me actualice toda la tabla? Si yo le digo que los números de página, hace un barrido sobre lo que ya tiene aquí cargado y me actualiza los números de página. Pero si yo le digo que me actualice toda la tabla, me hace un barrido sobre todo el documento y me actualiza todos los títulos y subtítulos nuevos que haya. En este caso le pido que me actualice toda la tabla, me hace el barrido y me agrega en la parte inferior todos los títulos y subtítulos que existen y que acabo yo de dar de alta. Así es como trabajan las tablas de contenido. Sin embargo, hay otra forma también muy interesante de poder crear tablas de contenido, y esto, como decíamos a un principio, es a través de los estilos, que quiere decir que yo puedo crear estilos que en su momento van a poder ser tomados como elementos para una tabla de contenido. Por ejemplo, voy a decirle ahorita que, déjenme buscar otro texto. ¿Cómo le voy a hacer entonces para poder crear estilos que me sean reconocidos como una tabla de contenido? Es bien sencillo. Lo primero que tengo que hacer es marcar el texto que quiero que sea un estilo, por ejemplo este texto de aquí, y le voy a dar el formato que yo quiera. Por ejemplo, le voy a dar este tipo de letra, le voy a dar este tamaño y le voy a pedir que esté, además de centrado, que la letra sea, por ejemplo, en color azul oscuro, ¿sí? Con esto yo ya le di un formato a este texto. Y lo que tengo que hacer ahora es decirle, bueno, este formato que yo acabo de poner, me lo vas a tomar como un estilo. ¿Cómo le voy a hacer? Dentro del tab de estilos, en el guión de abajo le voy a decir que por favor me guarde como un nuevo estilo, ¿sí? En ese momento me activa una pantalla donde me va a preguntar cómo se llama. Yo voy a ponerle, por ejemplo, este nombre, personal 1, ¿sí? Con esto ya creé yo un nuevo estilo. Le doy a aceptar y en ese momento ya quedó guardado como un nuevo estilo de mi texto. Entonces, si yo quiero crear más estilos, le voy a decir, por ejemplo, este de aquí va a ser también en otro tipo de letra, alguna diferente. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta. Va a ser en un color un poquito más claro, por ejemplo, este, y va a estar de forma cursiva esa letra. Ya creé otro estilo, entonces le voy a decir ahora, este va a ser, por ejemplo, un estilo 2. Lo voy a llamar personal 2. ¿Ok? Con esto ya creé yo dos estilos. Luego entonces, cuando yo quiera crear más marcas, puedo hacerlo a través de los que yo acabo de crear ahorita. Es decir, puedo decirle, por ejemplo, este de aquí va a ser de este estilo y automáticamente me aplica ese estilo. Si yo busco más textos por acá, este de acá, le voy a decir, por ejemplo, este va a ser también de ese estilo. Y voy a decirle ahora el siguiente, por ejemplo este, para poder hacer el ejercicio, va a ser del estilo anterior. Con esto yo acabo de crear nuevos formatos dentro de mi documento que además puedo yo utilizar para que sean incluidos dentro de mis tablas de contenido. ¿Cómo lo hago? Ubico donde quiero que se tome la herramienta, por ejemplo en este punto de acá, y le voy a decir, por ejemplo, que me inserte ahora en este caso una tabla de contenido, pero que me la inserte de forma personalizada, es decir, entro a las opciones de tabla de contenido y le doy insertar tabla de contenido. En ese momento me va a presentar los formatos que ya existen, cómo se verían dentro de la página web, y puedo yo configurar cómo quiero que trabaje. ¿Dónde está lo interesante? Que en un momento determinado yo puedo decirle, dentro de las opciones, de los estilos que existen, ¿qué nivel quiero que tomen? En este caso, por ejemplo, como veíamos hace rato, el estilo que decía título 1, título 2 y título 3 automáticamente están vinculados a nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, aquí le digo que personal 1 quiero que sea de un nivel 4, puedo ponerle que este sea de nivel 4, y este personal 2 puedo ponerle, por ejemplo, que sea de nivel 5. Es decir, esos donde el documento, donde Word me encuentre los estilos que yo tengo aquí definidos,
aplicados al texto, me los va a tomar automáticamente como niveles para las tablas de contenido. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo le doy a aceptar y acepto ya lo que son mi configuración? Me hace el barrido, me pregunta si quiero reemplazar la que ya existe, le digo que sí, me vuelve a hacer un barrido y me presenta todos los elementos que yo había tenido, incluyendo los que yo había puesto. En este caso, si recuerdan, estos yo los había puesto como niveles 4 y 5. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear, además de las tablas que ya existen, puedo crear mis propios estilos. Y esos estilos, pedirle al Word que me los identifique como elementos para una tabla de contenido. Bueno, pues esperando que esto pueda ayudarles, que esto les haya servido, pues sería todo por este momento y nos vemos más adelante en otra extraordinaria clase de cómo utilizar el Word y explotarlo al máximo.